Muchas gracias, Rodrigo. A continuación lo dejo con Álvaro Bizama, narrador, crítico y profesor de la Universidad de Diego Portales. Gracias. A diferencia de Rodrigo, ¿escucho, no? ¿No? ¿Ahora? ¿Sí? Gracias. A diferencia de Rodrigo no voy a leer porque leo muy mal. Mis estudiantes saben que leo tan mal que prefiero que lean ellos las clases. Voy a tratar de armar algunas ideas sobre la aparición de la Virgen, el texto que nos convoca hoy día, pensando en algunas cosas que me interesan de Lin y pensando en algunas cosas que a mí me llaman la atención y que me parecen interesantes de preguntarnos a partir de por qué deberíamos leer a Lin en 2012. La primera es que lo que yo creo que lo que hace el texto de Lin, la aparición de la Virgen, y todos los juegos políticos que ha complicado Andrés acá al lado mío, es construir una ficción de Enrique Lin. Es una ficción más al lado de todas las otras ficciones de Enrique Lin que hemos venido leyendo y chequeando en los últimos 10, 15 años. Una ficciones donde caben las memorias de Germán Marín, que aparecen, por ejemplo, en Circo en Llamas, o aparecen en la antología de cuentos de Marín, o las memorias que cierran vistas parciales de Elena Batel. O, por ejemplo, ya cosas más insoportables, más lamentables, como la novela de Jorge Edwards que ganó el premio Planeta, no sé cómo se llama, que es Artoyek, que me parece que es como la última, otra clase de ficción que en el fondo tratan de resolver ese enigma o ese problema que es Enrique Lin, que en el fondo se nos está transformando, yo creo, dentro del escenario del campo cultural chileno en un enigma que se abre en muchas direcciones, que se abre en muchas puertas y se transforma en nuestro extrañamiento. Lo que hace este libro, en el fondo, es darnos una salida, darnos una ficción, darnos un camino justamente para comprender el trabajo de Enrique Lin. A mí el libro me gustó mucho, es un libro importante, es un libro que tiene una solución. Tengo una sola crítica al libro, que yo hubiera incluido la carta del poeta chileno Rotterdam, que Lin manda a que la lea Waldo Roja en un encuentro del poeta chileno Rotterdam, que me parece que también es un texto que podría hacer sincronía con estos textos. Pero me parece que en esta ficción política de la obra poética de Lin podemos en el fondo encontrar una línea que parte de estos textos de los 60 y que termina justamente la aparición de la Virgen. Algunas notas, porque también me interesa el libro por su lado. Rodrigo acaba de hacer una suerte de memoria personal de cómo leer y cómo él lee a Lin. Extrañamente a mí el texto de Lin que más me llega justamente es la aparición de la Virgen, porque tuve la suerte, no sé si buena o mala, de vivir en Villa Alemana cuando se aparecía la Virgen. O sea, crecí en un pueblo donde se aparecía la Virgen. O sea, es un tema que me interesa desde el punto de vista biográfico, que he escrito un par de textos. Y en esos textos que he leído, donde hay una pequeña tradición de literatura dedicada a la Virgen de Villa Alemana, donde hay cosas bien interesantes, bien potentes, como la obra de Pedro Lemebel, como por ejemplo el comienzo de una novela de Marco Antonio La Parra, inclusive los mismos textos publicados por los acólitos, el texto que nos permite a nosotros como lectores recuperar el sentido y ubicarnos frente al fenómeno, frente a la retórica invasiva de este fenómeno como ese, que es muy raro vivir, que es muy raro recordar, es el texto de Lin. A mí me parece que lo que hace el texto de la aparición de la Virgen es trabajar desde ese lugar, trabajar desde un lugar que en el fondo inmuniza al lector justamente contra estos discursos del poder, estos discursos, estas retóricas hechas fundamentalmente de los lugares comunes del engatusamiento masivo. ¿Por qué? Porque en el fondo habría que contextualizar el texto de Lin en el año 87 y unirlo, por ejemplo, al cómic que está puesto acá mismo arriba en el primer piso, a Roma la Loba. Y me parece que tal vez lo que nos enseña Enrique Lin, o lo que nos demuestra la obra de Enrique Lin en la década del 80 fundamentalmente es el final de un camino donde los límites entre los diversos géneros, entre los diversos soportes, entre los diversos formatos es muy feble, es muy débil. Y me parece que el tránsito que hace Lin entre la novela, el video,
entre la historieta a la poesía, entre el panfleto político o la parodia política, pensando en la carta que le envía Gerardo Pompiera a Pinochet en Fortín Mapocho, finales de la década del 80, donde le pedía a Pinochet que renuncie. Viene pidiendo Pompiera diciendo por favor renuncia, una retórica preciosa. Hace pensar en el fondo en esa movilidad de la cual solo Lin es capaz, pero que también habla fundamentalmente de la precariedad de la época. O sea, en un momento, como decía Rodrigo, cuando el campo cultural, cuando la cultura chilena está asediada por la muerte, está asediada por la censura, está asediada por como lo que escribe Lin al final de la carta de explotación a Rotterdam, por un crítico solamente, que el cura Valente. Lo que hace Lin en el fondo es poner en evidencia justamente la precariedad de ese campo, la precariedad de ese lugar, la pobreza de ese horroroso Chile que en el fondo trabaja. Y para hacerlo, hace algo que a mí me parece radical, le presta atención al murmullo, le presta atención a la calle, le presta atención al Paseo Ahumada, le presta atención a la aparición de la Virgen, le presta atención al universo de señales rotas y escombradas que en el fondo pueden ser la cultura popular de la década del 80. Y le presta atención con un grado importante también de generosidad, cuando uno toma... Lin está escribiendo poesía, pero sí está ilustrando, dejando que esos poemas circulen en revistas underground como Matucana, o ilustrando textos de historieta, o trabajando desde el videoarte, cuando uno ve a Dios de Tarzán, por ejemplo, se topa con una suerte de espacio colectivo donde aparece una comunidad que es una comunidad silenciosa, pero que en el fondo en ese pequeño video, en ese video, donde aparece, por ejemplo, estoy usando aparece hasta Francisco Colbán por ahí dando vueltas. Y lo que tenemos justamente son las señales de la constitución de la lengua de una comunidad que vive el autoritarismo. Entonces, cuando yo leo la aparición de la Virgen y leo el poema político de Lin y leo Roma la Loa, lo que me topo fundamentalmente es con la aparición de ese murmullo, la aparición de esa calle, la aparición de esas señales que son en el fondo muy precarias, pero que terminan siendo recuperadas para inmunizarlas, para desestigmatizarlas, para mostrar ese costado paródico y horroroso, justamente el horror del que son capaces, pero también justamente referirse a la estupidez, a la banalidad, a la absoluta futilidad de su horror. Entonces me parece interesante esa figura. Leer la aparición de la Virgen con esa voz que en el fondo prefigura la obra completa, por ejemplo, de Bruno Vidal. O sea, yo creo que Bruno Vidal está condensado, está prefigurado en la aparición de la Virgen completamente, es enfrentarse justamente a ese trabajo y enfrentarse a esas señales y en el fondo reconstituir justamente el murmullo de esa época. Ahora, para terminar, ¿por qué leer a Lin en el 2012? ¿Por qué en el fondo pensar que este texto publicado en el 87 no es relevante en el presente? Fundamentalmente porque en un momento como el actual, donde en el fondo las preguntas sobre el lugar del intelectual son casi tan, o del poeta o del artista, son casi tan más precarias que la década del 80, Lin nos entrega, o a mi juicio, da algunas claves, o esta ficción de Lin nos da algunas claves. Fundamentalmente, el trabajo que Lin tiene con la precariedad, el trabajo que Lin tiene con estos distintos soportes, el trabajo que Lin utiliza en los poemas de aparición de la Virgen, cuando en el fondo hace que hablen los torturadores, que hace que hablen los acólitos, hace que hable el murmullo y la estática del ruido que en el fondo está rodeando un fenómeno que está siendo mediado por las cámaras de televisión. Es similar a básicamente el murmullo con el cual podemos trabajar ahora. Y Lin lo que hace es restablecer justamente la figura, trabajar con la figura de un intelectual, de un poeta, o de un narrador. No sé lo que es Lin, o sea, lo que me pasa a mí cuando leo la aparición de la Virgen y cuando leo los trabajos de Lin finales, que no tengo idea de qué es Lin, cada vez me cuesta más colocarlo en un lugar. Pensando, por ejemplo, en un texto que una vez escribió para Mato sobre la crítica literaria chilena y pensaba que Lin era el gran crítico literario chileno de la década de los últimos 50 años o de los últimos 30 años. No sé lo que es Lin, y justamente ese no saber lo que es Lin me restablece, me permite justamente preguntarme por el lugar que tiene la aparición de la Virgen y otros poemas políticos para el presente. A diferencia de otros intelectuales, Lin nunca, o en sus textos, nunca despreció ese murmullo de la calle, nunca despreció, y siempre trabajó, yo creo, desde ese deshilachamiento que el poema entraña. Creo que esa
pregunto por ese lugar que Lin figura, construye como la idea de lo que va a ser un intelectual, lo que va a ser un poeta, lo que va a ser un autor, es absolutamente relevante para el presente. Creo que en el fondo Lin nos ayuda a comprender con mucha más claridad lo que está sucediendo ahora, que gran parte en el fondo gran parte de los autores que en el fondo siguen vivos. Creo que por eso en el fondo este texto merece ser leído, por eso esta ficción de Lin me parece justamente más urgente que muchas otras ficciones que en el fondo podrían eventualmente aparecer. Eso quería decir. Muchas gracias.